Y cada viernes Avatar abre sus puertas. Pues como hemos dicho antes, Ana, ¿para qué? Venga, ahora ya esto ya es de pregunta de examen. ¿Para qué abre sus puertas Avatar? Para darnos herramientas para nuestro crecimiento personal. Bien. ¿Habéis visto cómo se aprende? Ole, Ana, gracias. Bueno, las charlas son de autoayuda, como los libros que tenemos de autoayuda, para ese crecimiento personal, para elevar esa autoestima, para conocernos y crecer todos juntos. Hoy me acompaña Isabel Álvarez Morano. Ella está estudiando ahora mismo cuarto de Filología Clásica y el tema de hoy, como lo puse ahí en el Face y está ahí fuera también, es maledicencia, calumnia, chisme o rumores, que creo que es importante situarnos, porque hablamos con mucha facilidad. Y yo siempre le digo a mis alumnos que las palabras tienen poder y que una vez que salen de la boca no pueden volver. Y esto es real. Y hay un cuento muy bonito de un padre con un niño en donde le da un clavo y un martillo en una valla y le enseña a poner el clavo y a hacer agujeros y después le enseña a sacarlo y después le pregunta qué ocurre, porque se queda marcado para siempre. ¿De acuerdo? Pues esas son las palabras. Las palabras cuando salen de mi boca ya no tienen forma de regresarse, jamás. Por eso hay que ser consciente de lo que hablamos, como lo hablamos, ser reflexivo. Todos nos enfadamos, todos tenemos acceso de ira, todos. Pero tenemos que procurar que esos accesos no hagan daño. Primero la ira nos hace daño a nosotros, porque es un motor peligrosísimo dentro de nuestro cuerpo, va directamente al hígado. Después, como no estamos conscientes de lo que hablamos, lo que echamos es sapo por la boca. ¿Vale? Entonces tenemos que ser mucho más reflexivos. Entonces Maribel va a hablar, a Isabel va a hablar de la parte de la que es la etimología de las palabras, va a buscar en lo clásico y en lo académico. Y yo voy a dar el punto como es lógico espiritual. Así que nos vamos a situar un instante en un pequeño cuento que os voy a contar. Cerramos los ojos. Y hoy sí vamos a invocar a los guías y maestros, porque vamos a hablar de las palabras. Y Jesús dijo que lo primero era el verbo. Así que vamos a centrarnos en ese verbo que usamos siempre, el cual nos hace diferente a cualquier raza, especie de esta tierra, porque el ser humano se diferencia del animal en su raciocinio y en el poder de la palabra. Hacemos una respiración profunda y nos situamos en nuestro corazón, en ese lugar sagrado, en donde reside la llama del amor, nuestro vínculo eterno, la divinidad, el ser. El yo soy. Soy esencia divina. El chakra coronario, el anahata, su elemento es el aire, es volátil y se comunica con el chakra vichuddhi de la garganta, cuyo elemento es el éter, el alma. Y a esa comunicación le llamamos voz. Y esa voz hoy la vamos a trabajar para que sea siempre en beneficio nuestro y de los demás. Que sea siempre para el bien. Las tres puertas. Un joven discípulo de Sócrates llega a casa de este y le dice: escucha, maestro, un amigo tuyo estuvo hablando de ti con maldad. Espera, le interrumpió Sócrates. ¿Ya hiciste pasar por las tres puertas lo que me vas a contar?
las 3 puertas? Sí. La primera es la verdad. ¿Estás seguro de lo que quieres decirme es absolutamente cierto? No, lo oí comentar a unos vecinos. Al menos lo habrá hecho pasar por la segunda puerta, que es la bondad. ¿Eso que deseas decirme es bueno para alguien? No, en realidad no, al contrario. Ah, vaya. La última puerta es la necesidad. ¿Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta? A decir verdad, no. Entonces dijo el sabio sonriendo: si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, echémoslos al olvido. Cuando tengo conocimiento, no me puedo excusar de mi ignorancia. Y a medida que aprendo, tengo que ser más responsable de la misma. Lentamente vamos tomando conciencia de este momento, de nuestro cuerpo físico y de esta sala. Gracias. Pues bueno, continúo yo. Mi nombre es Isabel, por si hay aquí, bueno, gente que no ha venido nunca. Ya he dado varias charlas y me gustaría decir respecto a las otras que esta a mí me ha parecido una charla diferente. Más que nada porque cuando yo he ido a buscar información, yo he visto, digo, bueno, ¿cómo es posible que si es un sitio, si Avatar es un sitio donde se promueve, digamos, trabajarse espiritualmente, ¿qué hacemos hablando de algo tan primario como es una calumnia, como hablar mal? Se supone que ya eso no deberíamos prestarle atención. Pero es que continué investigando y me di cuenta de que es necesario darse cuenta de esto para despertar a nivel espiritual. Y encontré una pequeña, digamos, síntesis de esto. Y dice así: un síntoma del despertar espiritual es que ya no te encontrarás prejuzgando al de al lado, criticando al resto. Estar en paz y conectado contigo mismo y con el mundo llevará a que este tipo de pensamientos ni siquiera se crucen por tu cabeza. A la vez, tampoco te juzgarás a ti mismo, ya que la manera como te ves por fuera ha pasado a segundo plano. Brindar paz, amor y compasión será moneda corriente en tu vida, y ya no tendrá tanto peso juzgar. Al fin y al cabo, es una acción superficial, ¿no? Y en segundo lugar, antes de comenzar, digamos, hablando de etimología, me gustaría hablar de otra cosa. Y es que yo antes, en otras charlas, no he dado una valoración personal y hoy quiero darla. Y es que yo me siento halagada cuando a mí me apelan para dar una charla, sobre todo en una charla como esta, porque yo soy una persona que siempre ha estado muy inclinada hacia las letras. Y si os soy sincera, ni siquiera yo sé el poder que tienen las palabras, como ha dicho antes Nati. Y la cosa es que, bueno, yo hace muchos años tuve un profesor que se enfadaba mucho con las faltas de ortografía. Y un día nos cogió y nos dijo a los alumnos: no me enfada la falta de ortografía, me enfada que estáis en letras y no sois conscientes del valor que tiene una palabra. Si lleva una tilde hay que ponérsela, si lleva un acento en tal zona, pues se lo tenéis que hacer hincapié en ese, tenéis que ponerle énfasis a las palabras. Y a mí eso me marcó mucho y yo no lo entendía, y ahora que he investigado entiendo realmente lo que ese hombre me quiso decir en su momento, ¿sabes? Y fue hace muchos años. Y bueno, ¿por qué introducir la charla de esa manera? Porque, bueno, también en lo que dijo antes Nati, los pensamientos también tienen poder, las palabras tienen poder. Y a mí, cuando yo suelto una palabra, es como cuando tiras una piedra al agua. ¿Dónde acaban las ondas? Continúan. Y
son al principio muy pequeñas, pero se expanden. Hasta ese punto podemos llegar a salpicar con nuestros pensamientos y con nuestras palabras. Hay un gramático famoso, Florence Scovel Shinn, que decía: aquel que conoce el poder de la palabra presta mucha atención a su conversación, vigila las reacciones causadas por sus palabras, pues sabe que ellas no retornarán al mismo punto sin haber causado su efecto. Sabiendo ya que no somos conscientes del poder que tienen las palabras y los pensamientos, puedo comenzar con más tranquilidad a hablar qué es la murmuración, porque hoy prácticamente lo que vamos a hablar, qué significa murmurar, qué sentido tiene. Cuando tú murmuras y son cosas falsas lo que tú estás diciendo o estás soltando por la boca, eso recibe el nombre de calumnia. Y cuando no se sabe si es algo cierto o falso, recibe el nombre de chisme, difamación. Son palabras que conocemos muy a menudo, que escuchamos muy a menudo. ¿De dónde vienen esas palabras? Esas palabras, calumnia, la palabra calumnia, una de los primeros testimonios en la historia, aparece en el 450 a.C., en las leyes de las 12 tablas de los romanos. Es el primer documento político, de carácter político y, de carácter, digamos, era más que nada para poner orden en el pueblo. Con base jurídica. Sí, base de hecho, jurídica. Se dice que eran los etruscos los que primero usaron esa palabra. Sí, pues ya desde un primer momento los romanos eran conscientes de que las calumnias eran denunciables, eran algo de mucho peso. Y como ha dicho Nati, tiene una de sus raíces en el etrusco. Ni siquiera sabemos de dónde procede esa palabra. Así que imaginaos la de años que tiene. Básicamente, del latín, hablando a nivel etimológico, viene del verbo calvor. Y hay, digamos, como una partícula, ¿no? que es umnus, que de ahí se forma la palabra realmente. Y esta palabra puede ser que tenga la misma raíz que dos verbos griegos. Por una parte está kalio, que significa cubrir, es cuando yo cubro a alguien con malas palabras. Y luego está el verbo keleo, que keleo es un verbo que significa encantar, pero no un encantamiento, no hacer magia de buena manera, sino un encantamiento maligno. Le estás echando una maldición a alguien. Luego, la palabra chisme también es muy curiosa porque esa palabra también se hunde sus raíces incluso en el indoeuropeo, que es una lengua hipotética que viene mucho antes digamos, la lengua materna del griego y del latín y de todas las lenguas a nivel europeo. Y el chisme viene de un verbo griego, se llama eschizein, seguramente no sepáis qué es, significa dividir. A lo mejor no suena, pero por ejemplo esquizofrenia tiene la misma raíz, esquizo, ¿vale? Es lo mismo. Y a su vez también hay una palabra en latín que puede ser que tenga la misma raíz, que es quimex, que significa chinche, y con la idea de niñería, de cosa despreciable. Y en castellano, chisme es una noticia verdadera o falsa con que se pretende enemistar unas personas con otras, por eso tiene ese sentido de división. Y luego difamación es una palabra, para mi gusto es preciosa y voy a explicar por qué. Tiene una partícula proclítica que es dis. Proclítica significa que va antes de lo que es la raíz. Dis significa divergencia. Y luego, famación. Hay teóricos gramáticos que dicen que difamación viene de diffamare, pero ese verbo no existía en latín. Existía un sustantivo que era la fama. La fama venía a su vez del griego. El griego hay un verbo que es muy bonito, se llama femi. Y de ahí viene, por ejemplo, familia. ¿Qué es femi? Femi es afirmar. Y una familia es lo que dice, son las personas que están hablando de ti. Porque una familia habla de ti todo el tiempo, por muy distintos que tú seas de ellos. Y luego
pues esa palabra, fama, que es, digamos, la reputación, lo que tú eres, pues en latín, digamos que estaba como vinculada al verbo fari, hablar, ¿vale? Era como un verbo participal, tenía más bien carácter de participio. ¿Por qué cuento todo esto? Porque tiene mucho que ver la forma como evoluciona con el significado. Los latinos, esta palabra, difamación, evolucionó en latín a difamare, defamare, infamare. Y ahora explico cada una de ellas. Difamare era divulgar algo, publicar. Ahora mismo difamar es algo malo, es publicar pero algo malo. Pero antiguamente era básicamente publicar. Luego estaba defamare, que era producir un descenso en la calidad de la fama, era desacreditar a alguien. E infamare, que era ya privarlo totalmente de su fama, hacerlo caer en la infamia. Y bueno, ya conociendo ya las etimologías, lo que significa bien cada palabra, hablar y juzgar a los demás, ¿cómo te hace daño a nivel energético? Pues cuando nosotros hablamos de alguien es porque hay una diferencia, hay algo que nos chirría, es lo que hablamos la semana pasada en la última charla. Pues esa diferencia es como un detonador, necesito hablar mal de esa persona. Tengo un ego, un animal salvaje ahí que quiere que yo hable mal de una persona. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué cuando estoy molesto, disgustado, con ira, furioso, utilizo todo mi ser en atacar al otro? ¿Sabes? Las palabras, se me ha olvidado decirlo antes, pero la palabra es una herramienta divina. ¿Y por qué hay que usar una herramienta divina para destruir si nos la han dado para construir? Por 3 razones. La primera es que no somos conscientes de nosotros mismos. En segundo lugar, no comprendemos el poder que llevamos dentro. Y tercero, vivimos en un piloto automático, sin conciencia. ¿Qué ocurre realmente? Cuando nosotros emitimos una palabra, debemos tener en cuenta que estamos emanando una vibración de nosotros. ¿Y por qué nos hace daño? Porque una palabra, cuando tú dices algo, lo dices con una intención, lo dices con un juicio. Pues ese juicio va a volver a ti, es algo que tú has creado. Y lo que uno crea, vuelve. Es como sangre de tu sangre, va a volver a ti, te va a influir. Entonces, hay que concienciar a la gente, que no subestime el poder que tiene, pero ni a la hora de hablar, ni a la hora de pensar. Eso es todo, porque iba a decir esto, pero lo habías dicho tú antes en la meditación, lo de Sócrates. Mira, las dos no hemos visto lo de las 3 puertas. Sí, o los 3 filtros, las 3 reglas. Y bueno, y yo había traído es una tontería en realidad, pero... No, no es una tontería. No, las palabras tienen poder. Bueno, no. La cosa es que, bueno, como las palabras tienen poder, pues había traído como una serie de sentencias, de oraciones, para que cada uno cogiera una. Y bueno, yo en esas cosas creo, la verdad. A mí cada uno va a coger la suya, habrá una para mí, ¿no? Sí, todos los que hay, ¿no? Yo he sacado 50. Pues entonces yo creo que sí que va a llegar justito. ¿Podemos cogerlo? De atrás para adelante. No. No, porque es capaz de cogerlo tú. Que leemos el ego. Que no estamos trabajando. Mira, mientras que reparte, hablo un minutito. Mira, hay un cuadro, pero no es una tontería. Hay un cuadro, ahora que ella habla, mientras que habla nadie. ¿Hablo? Me da mucha cosa a mí matricularte, ¿no? ¿Habla? Mira, os digo, ahora me voy a poner un momentito aquí mientras que ella reparte. Hablando de la calumnia, hay un cuadro que os recomiendo que veáis. De la charla, alguien dijo que existía la libertad de expresión. Yo no estoy de acuerdo que una calumnia, un chisme, un rumor sea la libertad mía, para nada, porque ahogo la libertad del otro, ¿vale? Y estamos en una sociedad en donde no se le da importancia el criticar. Además está bien visto, de hecho, se vive de criticar en la tele, ¿de acuerdo? Pero eso no es ético, no es moral.
de una sociedad en donde tenemos que convivir dentro de unas normas y un respeto. Todos, absolutamente todos, como ha dicho antes Isabel, hacemos de espejo, porque es normal, nos chirría los comportamientos de otros. Nos deberíamos de mirarnos las jorobas nosotros, ¿no? Antes de criticar el del vecino, pero no lo hacemos. Bien, todos somos débiles hasta cierto punto, hasta que aprendemos que no está bien hecho. Pero mientras que estemos en esa ignorancia, vamos a llamarla debilidad, yo me puedo enfadar, tengo un mal día y tengo un momento de debilidad. Y me voy a mi mejor amiga o a la persona que tengo al lado. Y critico un acto que ha pasado antes, porque estoy enfadada, porque estoy en pleno derecho de mi enfado. ¿Qué ocurre? Sí, porque están ahí. No, pero cerrar. Ella. Es que están en la casa puerta. Mira, ve. Aquí sí. Mira, ve. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de ir cambiando? Yo me puedo enfadar y puedo, sin querer, queriendo, porque lo estoy haciendo, juzgar, criticar o hablar mal de una persona. Pero es mi derecho de la patalera, de un mal momento. El que escucha, ¿qué debe hacer en ese momento? Ese es el rumor, ese es el chisme. Yo he tenido un mal momento. Pero ¿y el que transmite el chisme? Ese es el peligro. Ese es el verdadero peligro. No de mi enfado. Mi enfado es legítimo. Porque me enfado conmigo mismo. Primero porque la otra persona me ha hecho de espejo perfecto. ¿De acuerdo? Pero ¿y el que lleva el chisme? ¿Y el que va a morderle la oreja al otro para decirle, como en el cuento de Sócrates, maestro, ¿qué han dicho de ti tal? A ese, ¿qué nombre le podemos poner? La envidia en esta sociedad es lo que más corroe. Es el peor de los pecados. La envidia. Voy a ver un momentito, porque están llamando demasiadas veces. Esta sociedad está enferma de envidia. Eso es uno de los egos más fuertes que tenemos en esta sociedad. No somos capaces, porque es muy fácil ir a dar el pésame porque se muere alguien. Lo difícil es ir a casa del vecino porque le haya tocado la lotería. ¿De acuerdo? O sea, lo fácil es estar en las malas. Lo difícil es estar en las buenas. Entonces, esta sociedad tiene que cambiar. Estamos en esta nueva humanidad que se llama, porque ya se le llama no la nueva era, sino la nueva humanidad. La nueva humanidad tiene que crecer desde el amor, desde la solidaridad, desde la alegría hacia el otro. Nos tenemos que alegrar 1000 veces más lo que le pase al otro de bueno que lo que me pase a mí. Ese es el verdadero amor. Y ahí ya no cabe la envidia. Porque yo me alegro de las alegrías de mis hijos. ¿Por qué no me alegro de las alegrías de los otros? ¿Por qué estoy deseando que caiga para yo estar